Buenas noches, y por empezar el programa con un poquito de humor, hoy hace muy buen tiempo, pero no sé ustedes, en mi casa ya está empezando a estar fresquita y yo realmente ya estoy empezando a preparar la bata de guata. Ustedes saben aquellas batas que llevaban nuestras abuelas, que yo incluso creo que en la casa del pueblo tengo todavía alguna, azul, como acolchadita. Pues piensen ustedes que yo, para por si acaso, y en honor a mi abuela, la voy a recuperar. No sé qué tendrán que decir nuestros contertulios invitados, pero desde luego, si teníamos poco con el gas y la energía, además ya creo que esta tarde han dicho que efectivamente ya había sido sabotaje. El tema de las explosiones que había habido en los de gas, a mí me parece muy tremendo, porque claro, ya empezamos el tema ya empieza a preocupar, en el sentido de que si empieza a haber sabotajes. Dinamarca ha pedido ya entrar en la Unión Europea, todo este tipo de cosas. Pues la guerra se va como con los tentáculos, cada vez Putin, porque yo entiendo que esto habrá sido un sabotaje de Putin, había voces que decían incluso los Estados Unidos, pero bueno, yo no sé con qué interés los Estados Unidos, supongo que alguien habrá que diga, pues sí, los Estados Unidos pueden tener mucho interés, pero vamos, cada día estamos más cerca de eso que decimos una tercera guerra mundial, porque al final, si los tentáculos de Rusia van llegando a fronteras europeas, pues ustedes me dirán qué vamos a hacer. José Ignacio, no sé si he hecho la explicación bien, la he hecho mal, pero realmente, según en qué medios oyes, parece que estamos ya a un borde de comenzar. Sí, bueno, la cosa es una nueva la cuestión es ofensiva. grave. La cuestión es grave y como decía, como hay ese dicho que dice, ha de tiempo la costumbre de matar aves con lumbre, pues no ha tanto tiempo que yo debatía con algunas personas de distintas ideologías, porque además coincidían varias ideologías en que Rusia no era un país dictatorial, que era una democracia, me decían. No, esto es una democracia, no pasa nada, pero hace poco tiempo de esto, no hará, es que no hará ni un par de años de esta historia. Y esto se veía venir, ¿no? Se veía venir porque dejarnos o quedar en manos de alguien que ahora todo el mundo ya dice que es un dictador, que es un reyezuelo, que es un hombre terrible, algo que algunos ya, pues no es que tuviéramos la bola de cristal, pero hombre, se veía más o menos que se planteaban situaciones muy similares a lo que sucede en otras dictaduras de este signo o de otro, porque da igual, las dictaduras son igual de malas desde la izquierda que desde la derecha, y esto era una dictadura totalitaria, como ahora se demuestra, pues llevando a filas a personas que se están escapando del país, etcétera. El éxodo. ¿Qué sucede? Pues que en ese buenismo que nos rodea a todos, Europa ha entregó sus posibilidades de subsistencia a Rusia, y a lo mejor alguien en un momento determinado nos lo tiene que explicar, porque luego hablaremos, ¿verdad?, de las familias, de lo que va a pasar, de las comunidades, las comunidades de propietarios, de y vecinos, personas que viven en la más absoluta soledad. Ya no hablamos de las empresas muy mayores que están en sus casas y que ya veremos si este año van a poder ponerse algo de calor en su casa, porque se muere de calor, de frío, o sea, de calor se muere, pero de frío se muere mucho más. Ha habido más muertes más este lento, verano por la ola de calor en Aragón que por el COVID en sí mismo. Sí, bueno, pues el frío puede multiplicar las muertes del calor por 7. Por eso. Y además es una muerte más dulce, pero es muerte al fin y al cabo, con consecuencias. Desagradable, muy desagradable. Y claro, todo esto, la pobreza energética que se hablaba hace 4 o 5 años, nadie dice nada de lo que es la pobreza energética, y la pobreza energética nos ha cogido ya a todos. Es que todos tenemos ya problemas para pagar el recibo de luz. Todos tenemos problemas para pagar la gasolina, todos tenemos problemas pues para pagar el gas, y todos tenemos problemas pues para comprar un plátano o un huevo o un kilo de patatas. Y esto, pues verdaderamente, no todo es achacable a la guerra esta de Rusia,
tiene que ver bastante la imprevisión de la Unión Europea en este caso y de todos los países que la componemos en ese buenismo, de dejar hacer y que seamos dependientes. Y a mí lo que más me alarma, y no sé si alarmará a Enrique, es que no veo atisbos de que nadie ponga freno a esta situación ni ponga encima de la mesa. Es que me da igual unos partidos que otros que pongan encima de la mesa soluciones de presente para el futuro. Es que no las veo. Y eso es muy, pero que muy peligroso, sí, porque estamos empezando la debacle, pero esta debacle se puede prolongar, y no quiero ser catastrofista, a lo largo de muchos años y con tintes de empeorar. No, catastrofistas no, pero yo me voy a quedar con que la guerra al principio no iba a empezar, para continuar no iba a durar, y seguimos. Empezó, duró y durará, y lo que decimos, que no se alargue, porque ya estamos con las fronteras, que no se alargue a la Unión Europea, porque entonces sí que sería una hecatombe, y al final, pues con todas estas cosas, bueno, vamos a darle paso a Enrique a ver si nos da la nota de color. Bueno, es que habéis tocado, que lo tenemos difícil, ¿eh? Habéis tocado muchas cosas. Vamos a ver, los problemas que vamos a tener con la energía hoy tiene su origen claramente en la invasión que efectúa un país a otro, que además es un país que tiene una capacidad muy importante en la producción y exportación a Europa de petróleo y de gas, y que ese país que invade a otro, a Ucrania, está usando ese como un arma bélica en el sentido más general de la palabra, como una presión, como un arma político-bélica. Lo está usando para ganar la guerra en Ucrania. Vuelvo a repetir que es una guerra que está en Europa, es una guerra europea, y que por lo tanto es evidente que nos afecta. El problema es que nos puede afectar todavía más, es cierto, pero aquí discrepo con la opinión que ha dicho Senado, y es que nadie hace nada no es cierto. Yo creo que la Unión Europea está teniendo una actitud muy importante de resistencia a admitir que una potencia pueda invadir a otra y que pueda imponer su voluntad a través de las armas. Y eso sí que es una importante decisión, entre otras cosas porque la historia, el pasado, nos demuestra que si a este tipo de actividad, de actitud, de este tipo de, digamos, de liderazgo que podría ser, no sé cómo calificarlo, pero imperialista, este tipo de liderazgo que es el de Putin, si no se le pone freno, entonces estamos abocados a una guerra general. Y esto no hay nada más que compararlo, por ejemplo, con lo que pasó en 1939, que fue el origen, exactamente por las mismas razones, el origen de una guerra. No hemos aprendido lo suficiente, por lo que veo, Enrique. Sí, hemos aprendido porque la actitud que está teniendo la Unión Europea es una actitud exactamente que se deriva de esa experiencia. Contra Hitler, que estoy hablando de él, se plegaron Francia e Inglaterra en general, todos los líderes de Europa, pero sobre todo estos dos. En estos momentos no se están plegando a esas decisiones. Y quiero decir una cosa, eso ha ocurrido hasta ahora. Esperemos que lo que ocurra en el interior de los países de la Unión Europea no nos lleve a una situación todavía mucho peor. Por ejemplo, los resultados electorales de Italia, en donde ha ganado ni más ni menos que una fascista, que fue uno de los, digamos, de los factores que hicieron posible la guerra en el 39, y que ahora, si realiza políticas en contra de esa unidad que tiene la Unión Europea, pues puede ser para nosotros muy negativo. Yo creo que ese es uno de los asuntos, uno de los niveles de este problema. Hay otros, pero este es el básico. No tendríamos problema de ningún tipo si no hubiera habido una invasión de un país a otro.
Y bueno, por alusiones, José Ignacio, entiendo al tema de, bueno, fascismo e Italia. De que está habiendo una respuesta unitaria importante en Europa. ¿Y no creéis que también lo que ha pasado en Italia y en otros países de la Unión Europea también es consecuencia de ese hartazgo en general que tiene la sociedad, pues a cosas, bueno, o a situaciones como la que estamos viviendo ahora? Voy a poner España, pues de lo que hemos comentado, que lo he comentado de manera jocosa, lo de la bata de Guatiné, pero que es una realidad. ¿No creéis que estos resultados tienen algo que ver con las situaciones que estamos viviendo? Con las cosas que hemos vivido en la última década, incluso en los últimos 20 años, en decisiones políticas como la manera de intentar hacer frente a la crisis, por ejemplo, del 2008, que aumentó la desigualdad y la pobreza en cantidad de gente, y que eso ha supuesto desilusionar a mucha parte de la población europea. Claro, y ha dicho que hay muchos niveles sobre los que hablar. Uno es el de la guerra, es una causa inmediata, pero hay otra causa más general que viene atrás, y hay más causas de las que se pueden hablar, ¿no? José Ignacio, ¿qué opinas? Bueno, los populismos son siempre malos. Los populismos es lo peor que le puede pasar a cualquier país o a cualquier sociedad. Y la prueba la tenemos clara en España hoy por hoy. Hombre, nadie puede negar de que estamos padeciendo un gobierno dominado por los populistas, y soy generoso en aplicarles este adjetivo, ¿verdad? Porque se podían aplicar muchos más y mucho más graves. Pero bien, no lo voy a hacer porque no vamos a ganar nada. Yo creo que la sensatez del pueblo es grande. Lo que se está viviendo se ve cómo se está viviendo, y todo tiene solución en la vida. Esto yo creo que sí que tiene solución a corto plazo. Lo malo es cómo se resuelven los problemas cuando tocas fondo. Cuando tocas fondo es muy difícil salir a flote. Y estas políticas que se han seguido... A ver, ahora hablamos de Putin y decimos que Putin es un dictador, que lo es, que es un sátrapa, que es lo peor que puede pasar. Pero si es que detrás de Putin está Antropov y hay gente mucho peor. Es que no nos descuidemos, que detrás de él hay gente aún peor que puede poner en riesgo la estabilidad e incluso la posibilidad de... Sí, que hay personas que dicen, si no estuviera Putin, si Putin falleciera, continuarían pues todo el séquito que tiene detrás. A lo mejor aún le tiembla la mano para darle al botón, pero tiene otros locos detrás que ya veríamos a ver qué sucediese si tuviesen ese poder en este momento. Sí. Pero no debemos de ser pesimistas, y hay que ir un poco al camino de la solución de los problemas. Sí, vamos a ir un poco porque si no tenemos ya que cerrar y no sé qué hacer. Porque va a venir el fin del mundo si nos descuidamos. Evidentemente no hay resquicio del mundo que nos puedan parar. Estaríamos en un riesgo tremendo. Pero la Unión Europea está tomando La Unión Europea no está... está tomando decisiones importantes, pero las debió de tomar antes. La Unión Europea debe saber que cuando tiene en sus fronteras un peligro de este carisma, de este tipo que ya se conocía y se sabe, porque, a ver, la URSS fue la URSS, Rusia es Rusia, y Rusia no ha descendido de los cielos, es decir, todos sabíamos lo que podía pasar. Un poco más de quizá de prevención. No, vamos a dejarlo hacer, que son buen chico, vamos a comprarles el gas a ellos, vamos a depender de ellos, vamos a cerrar las centrales de carbón, vamos a cerrar las centrales nucleares, vamos a cerrar todo y vamos a depender del gas ruso, no del gas ucraniano, del gas ruso. Por cierto, que España en estos momentos está comprando gas, no sé si eso entra dentro de la colaboración con la Unión Europea o con Rusia, estamos abasteciéndonos más que nunca en un porcentaje más superior de los últimos 20 años del gas ruso. ¿Por qué? Porque nuestras gestiones que hicimos con Argelia, que era uno de los suministradores prioritarios, pues bueno, declaramos la historia como la declaramos, rompimos relaciones, se fue todo al traste, y Argelia fue la situación inmediata. ¿Cuál ha sido? Cerrar el grifo también, igual ahora que están haciendo los rusos en el norte, pues Argelia lo hizo en el sur, dijo aquí se cierra, y oiga, si ustedes van contra nosotros, yo les cierro a ustedes el gas y voy a negociar con los italianos, que por cierto también es Europa. También es Europa, porque claro, dentro de Europa cada uno va a lo suyo también. Perdón. Y es donde hay que tener un poco
Yo os pregunto, altura de miras. Pero es que no puede ser, no podemos, así no solucionamos ningún problema, mezclándolo todo y toda esta serie de cuestiones. Bueno, perdona, España ha mejorado. perdona, Enrique, eres tú el que has mezclado cuestiones y elecciones en otros países. Y yo creo que aquí lo que le interesa a la gente es saber cómo va a poder comprar el pollo la semana que viene. No, a la ¿Cómo gente va a poder, le interesa cuándo va a eso, poder comer carne? Le interesa Que eso, es pero le necesario debe de comer interesar proteínas. otras cosas Nuestros también. jóvenes, los chavales, los críos tienen que comer proteína animal, que ahora parece ser que el ministro Garzón dice que no hay que comer carne, que no hay que comer pescado, que tenemos que comer hamburguesas de hierba. De todas las maneras, voy a deciros, es que Bill mucha Gates. gente cuando vaya a la pescadería y a la Claro. carnicería, a lo mejor les tiene que decir a sus hijos que la proteína de carne y de Claro, pescado no es es buena, imposible. porque no va a poder pagar Claro. esa carne o ese pescado, cuidado. Bueno, ya vamos a ver lo que pasa. Todo esto son, digamos, profecías hacia el futuro, pero en cualquier caso tenemos un problema pero, grave. Enrique, Todos los europeos. profecías no todos. son. Y nosotros, Esto es la realidad, Enrique. Yo os voy a hacer Lo una que- pregunta. claro. ¿Creéis, hablando de este buenismo al que hacía referencia José Ignacio, creéis que este sabotaje se podía haber evitado sabiendo contra quién luchamos por decirlo de alguna manera? O sea, ¿quiénes se podía haber evitado de alguna manera o...? Pero, ¿qué quieres decir que se podía haber evitado? ¿Se podía haber evitado la guerra? Es que estamos en guerra. Es que Putin destroza los gasoductos simple y llanamente para intentar que los países europeos Sí, está tengan clarísimo. problemas y Claro. puedan y debiliten su posición Y tengamos que de entrar apoyo a esta Ucrania. guerra, claro. Esto es importante. ¿Cómo evitas esto? Es que desde Europa tenemos que pensarnos de qué manera se apoya a Ucrania, porque efectivamente estamos en manos de un individuo que es decir, los europeos necesitamos evitar que la guerra traspase Ucrania. Y entonces a los actos vandálicos y agresivos y militares de Rusia hay que saber responder. ¿Cómo se pudiera haber evitado? No lo sé, yo no tengo la capacidad de poder decirlo, pero que hay que hacer frente a esa Enrique, agresividad. hace 10 eso años es evidente. ocurrió lo que ocurrió con Crimea. Europa y la Unión Europea y todo el mundo, al final, ¿qué hicimos? Nada. Claro, Nada. por eso ha habido otra invasión. Nada. Por Y eso. claro, de todos estos, de aquellas... De aquellos lodos, barros, luego vienen lodos, los eso barros es. o a la inversa. Sí, es igual, Y al esto final, es fango. lo que sucedió hace 10 años prácticamente. Sí, más o menos. Entonces, ¿ahora qué Con Rajoy sucede? gobernando. Ahora qué sucede, bueno, tendría la culpa. Yo te Claro, digo, no, Enrique, lo digo porque como que estas cosas tiene la culpa sí, Sánchez, pues digo, oye, trascienden, No lo hemos nombrado hoy, Enrique, no lo hemos nombrado. trascienden a las cuestiones políticas, porque de verdad los problemas, yo quiero llevar un poco este tema a lo que están viviendo y esto sí que es presente, no es futurible. Sí, es decir, el problema a las de familias, las a los familias, hogares, sí. a día de hoy es terrible. Es que no se puede llegar a fin de mes ni tan siquiera al día 15 de cada ¿Tú qué mes. harías para evitar que la guerra no influya en nuestra vida cotidiana? ¿Qué harías? Bueno, la guerra ¿Qué harías? influye en nuestra vida cotidiana, pero hay más cosas que Eso, influían ¿qué harías? ¿Qué en nuestra harías? vida cotidiana antes de la guerra, porque la inflación, si hemos de hablar de inflación, el porcentaje de inflación que ha supuesto la guerra han sido 3 puntos más sobre No los es 7 cierto. que ya teníamos No es cierto. en el mes de noviembre del 2021. Esa parte de la inflación Entonces, estaba directamente vinculada a la pandemia. ¿qué sucede? A la salida de la pandemia. Pues mira, te voy a decir una cosa. Gobierne quien gobierne, esté el partido que esté, hay que rebajar los impuestos. La presión fiscal hay que rebajarla. Bueno, yo- y eso supone, Si por queréis supuesto... hablamos de los problemas. No, yo te digo, y entonces dejar más dinero en el bolsillo de las familias que necesitan llegar a fin de Un mes. ahorro a corto Y plazo, ahora me dirás, inmediato. bueno, ¿y qué pasa con los servicios sociales? No, si es que evidentemente todo esto tiene que ir acompañado de una reducción de gasto. Claro que sí, es que hay que reducir el gasto, pero no el gasto social, ni el gasto de educación, ni el gasto en sanidad, sino el gasto superfluo, el gasto corriente en muchas cuestiones que no deberían de ser, y mucho menos a día de hoy. Mira. Ahora los ayuntamientos, y termino ya, Enrique, Sí, pues, van a sí. tener que terminar
dentro de muy poco encendiendo una farola sí y otra no, porque no se va a poder pagar la luz. No en Zaragoza, hablo en toda España. Sí, estamos hablando del famoso apagón. Y probablemente en toda Europa. Bueno, pues lo mismo que vamos a tener que encender una farola sí y otra no, yo digo que en el Consejo de Ministros, probablemente de 22 sillones que hay ahora, habría que tener uno sí y otro no. Y así con 11 sillones. No, es que esto es una cosa proporcional. Se produciría un ahorro. Es que va en cadena. podría... Hay que dar ejemplo desde arriba, porque si no das ejemplo desde arriba, esto se desmorona. Eso todo. Que dices de reducción del gasto. 11 ministros en lugar de 22, menos directores generales, menos subsecretarios, menos empresas, menos empresas oficiales de estas que hay, estatales. Hacemos un recuento. Que luego daré un dato sobre esto. Hacemos un recuento del gasto. Empresas públicas. Del número de nombramientos que se han hecho con el PP, con Vox, etcétera, etcétera. Yo voy a ir a la cuestión un poco más serio. Si de esto tiene la culpa. Es que tenemos muchos partidos, Tú reduces el número de ministros y solucionas el problema, digamos, económico del país. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos cuando dices tú? Eso, Enrique, ahora te hago yo la pregunta que le has hecho a José Ignacio. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo que tú dices reducir el gasto? Sí. Reducir el gasto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Como hizo Rajoy? No. Como hizo, pero si yo no he hecho la culpa a nadie. Yo digo que todo el mundo tiene culpa en esto. Tú te centras en echarle la culpa a alguien. Y la culpa es de todos. De reducir Enrique, el gasto. Mira, 7.500 empresas públicas, 2.800 más 5.000 entidades que dependen. Y termino. Si es que esto habéis entrado al debate, pero bien. No me has dejado entrar a mí. 7.500 empresas públicas. Hacemos como pasó, hacemos lo que hicieron los gobiernos europeos, para no citar a Rajoy, en la crisis del 2011. ¿Hacemos eso? Sabemos lo que hicimos fue reducir gastos. Aumentamos los tipos de interés, redujimos gastos en gasto social, en gasto de todo tipo, incluido lo que tú dices, y en lo que entramos fue en una depresión de la que salimos con una mayor pobreza a todos los países, mayor desigualdad, mayor incapacidad para que la sociedad saliera hacia allá. Ya has vivido en otro mundo, ya veo, Enrique. No, que va. La La Comisión Europea, Europa, se ha dado cuenta de que aquello fue un desastre y no quiere repetirlo ahora. La solución no es rebajar los gastos así, que de esa forma general, que no dices nada con eso. La solución es rebajar gastos aquí, aumentar gastos allá, hacer las políticas que fundamentalmente hagan posible que no pague la mayor parte de la crisis, la mayor parte también de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasó en la crisis del 2011? Y eso no se va a volver a repetir. Y los partidos de la derecha hoy en Europa, por lo menos en Alemania, en Francia y en buena parte de ellos, están de acuerdo con que la reducción del gasto, así como hizo aquel Havel, el ministro de Economía alemán, la reducción del gasto así de esa forma no nos lleva nada más que a una depresión económica que ya veríamos cómo salimos. Bueno, Enrique, yo creo que tienes una obsesión en echarle la culpa a alguien, a la derecha. Yo no te voy a echar la culpa a la izquierda ni a nadie. La culpa es de todos. Por supuesto, el que más ha gobernado durante más tiempo. Y a mí me gustaría... Y solo quiero, de verdad, que le dijerais a las personas que están al otro lado de la pantalla que si es que todavía pueden encender el botón de la tele por el tema... Todo esto... Bueno, Enrique, hay situaciones, está empezando ya a haber situaciones muy dramáticas. Vale, pues entonces disminuyamos los gastos para esas personas ¿qué hacemos de inmediato, ¿no? Para esta situación. A ver qué te parece la idea que te voy a plantear. En España hay 2.892, ahora ya serán 3.000 empresas públicas, más 5.500 entidades que dependen también de esas empresas públicas. Si las pusiéramos en hilera de Zaragoza a Madrid por la autopista, cada 80 metros a la ida habría una empresa pública y otras tantas desde Madrid a Zaragoza en la autopista. No nos aburriríamos. Es una barbaridad. Solo podrían tener una anchura de 80 metros cada empresa, porque si no, no cabrían. ¿De verdad crees que no se puede hacer algo, gobierne quien gobierne, para que esto se solvente? Que no se puede, es que de verdad, claro que hay que hacer algo. Es que este gobierno esto no se puede mantener así, porque entre tanto no se puede comer. Y algunas muy efectivas.
Claro que se puede hacer algo, Bueno, y de pues hecho se está haciendo. yo- Y se está haciendo desde Europa, se está haciendo desde el gobierno español, desde donde no se hace nada, solamente oposición, solamente tirar todo por tierra, es desde la oposición política de la derecha actual en Enrique, España. no hay nada peor que vivir en soledad. Y nuestros Bueno, mayores, depende. que muchos viven solos, que tengan un mensaje, de los que más responsabilidad tienen en estos momentos, de que tienen que quedarse en su casa a 19 grados, para mí de verdad es intolerable. Pues, no se puede tener a las personas mayores con 19 ni grados dejar en que su se casa mueran, porque se ni mueren. dejar que se mueran como se han muerto en Enrique, Madrid, tú no vas a en estar a las- 19 en- grados. No vas a estar, ni muchos, porque claro, no se puede. Ni dejarlos abandonados en la pandemia como se dejaron en Madrid y en cantidad de sitios. Bueno, yo creo que ahora Eso es muy importante. no es la pandemia vírica, pero tenemos otra pandemia. Y a mí lo que sí que me gustaría realmente es que las personas que nos están viendo, de alguna manera también os voy a preguntar a vosotros que estáis muy, pues muy informados, porque claro, a veces pasa que pones la televisión y efectivamente ves la prensa y la radio y como casi hemos hecho nosotros, pues te dan ganas de decir, ya no me levanto mañana ni siquiera a trabajar, porque total, esto se acaba, no hay solución. Yo lo que os digo es, realmente, desde aquí somos muy independientes, es lo que tienen estos programas, realmente hay una parte, como se dice, de que nos están metiendo socios, hay una parte de miedo a la sociedad para dejarnos un poco cao, fuera de combate, o realmente esta situación va a degenerar en este apagón, ruina para las familias que no van a poder, hemos dicho de manera jocosa también lo de igual no pueden encender la tele, pero esto puede llegar, o realmente estamos en una bola informativa de la que no podemos salir, José Ignacio, y con esto Sí, yo creo que ya... La situación es mala, pero no es irreversible. Los españoles hemos demostrado en muchas ocasiones que somos capaces de salir adelante. Y en estos momentos de dificultad y de zozobra y de no saber muy bien dónde están los referentes, porque unos días te dicen una cosa y otros días te dicen lo contrario, pues va a primar sobre todo la solidaridad entre nosotros, entre las familias, ayudándonos unos a otros, porque no hay otro remedio para ver si escampa y, por supuesto, salir adelante. Y que es algo temporal, pero, dejémoslo así. Hombre, esperemos que, ya digo, que hemos pasado por calamidades muy graves en España y hemos salido adelante. España es un país inmensamente rico, aunque no lo sepamos o no sepamos explotarlo. Y bueno, pues todas esas reservas energéticas que yo el otro día me enteré, que ha habido un decreto de que hay que guardarlas para no sé si el año 2050 o el año 2100, cuando todos estemos muertos, pues las reservas energéticas hay que utilizarlas cuando hacen se necesitan, falta. ¿no? Como ahora, el dinero, cuando se necesita. Este invierno, no sé si el que viene se habrá resuelto la guerra a la que tú le echas toda la culpa, y tiene mucha culpa en estos momentos, pero de momento habrá que hacer algo, porque esas reservas estratégicas no hay que tocarlas. Es que da la sensación de que parece que nos quieren todavía perjudicar más. Bueno, la buena Y eso, noticia es que tenemos reservas, que sí, en un pero momento que determinado es que gestionarlas. son para que hay que guardarlas, que no se pueden tocar. Bueno, pues yo creo que sí que es cierto que hay un mensaje de miedo y de temor. Yo creo que eso es muy negativo para una sociedad. Segundo, yo creo que ¿cómo que hay que hacer algo? Es que se están haciendo muchas cosas. Y se están haciendo porque esto no es una cosa de España solo, pero también. Y desde luego, tanto en la Comunidad Europea como en el gobierno español, y de aquí quiero resaltarlo muy fuerte, podríamos hacer una lista de medidas que hemos tomado y que hacen, por ejemplo, posible que la gasolina en España esté mucho más barata que en Francia. Pongamos por caso que la luz en España esté mucho más barata que en Alemania, pongamos por caso. Entonces, con unos sueldos distintos, y un poder adquisitivo diferente, Enrique, que hay que decirlo todo. Sí, yo quiero ser optimista a pesar de las dificultades que hay. Pero el optimismo se podrá mantener si la postura de la Unión Europea frente a la agresión rusa en Ucrania se mantiene. Si se puede mantener esa unidad, tal y como además se está tomando, el tipo de medidas que se están tomando, que coinciden en Europa con las que toma aquí Pedro Sánchez, si seguimos haciendo esto, desde luego salimos adelante. Yo estoy absolutamente convencido. Faltaría más. Ahora, por favor, que la guerra no se extienda al resto del continente. Eso lo deseamos todos. Enrique, ¿qué calefacción tienes tú en tu casa?
pellet. Es individual. Pellet, Es sí. individual, qué suerte tienes. Las calefacciones centrales ya veremos a ver. No, lo no, que yo pasa tengo este central año. también, pero es de pellet. De pellet, Que es bueno. más barato. Pues también, Ya, bueno, ya ahora veremos. creo que no hay pellet tampoco, porque Claro, es parece que ser todo es una que cadena. se lo están llevando para Alemania, que Y parece ser en que también cualquier pagan caso, mejor, en hasta el fin, 1 de no sé. noviembre no hay calefacción, así haga frío, Hasta haga el calor, 1 hasta el 1 de noviembre. Y luego 19 grados. Yo entiendo Pues- eso, y con 19 grados, pues si eso si tenemos que pasar por ahí, a mí eso no me parece una cosa, digamos, No. vamos, yo creo que si Tú es porque necesario tú- tenemos que hacerlo. Tú eres joven todavía. No, pero... yo- Bueno, soy mayor vamos que a quedarnos vosotros. con el mensaje positivo. Todavía no nos ha llegado el frío y creo que hablaremos de este tema. Nos va a dar Oye, para algún... como siga haciendo calor. Sí, si no vendremos aquí con el abrigo también, ¿eh? El Ah, no, abrigo no, y la no. bata, ya os lo digo yo. Haremos el programa El como cambio sea. climático, ya veis que hace 3 semanas nos asábamos de calor. Madre mía. Y ahora ya dormimos Mira, con algo por madre la noche. mía. Hay que resistir como hicimos con la pandemia y saldremos adelante, claro que sí. Pues con este mensaje nos quedamos. Buenas noches a ustedes. Resistan, sobre todo resistan. Hasta el próximo miércoles y gracias a vosotros. Adiós.